para que vean la mecánica de eso o recuerden y vean el comparativo entre ellas, ¿no? Y bueno, con eso pues vamos avanzando un poco más. Entonces voy a poner la presentación, ¿no? Ahí está, ya la pueden, sí se puede ver, ¿verdad? Sí, sí se ve. Ok, gracias. Bueno, ahorita vamos a ver con este registro, del IT referente a la corrección por invasión y obviamente para ver también las zonas de interés. Y yo les había comentado que cierta compañía, que por eso les dejé que llevaran impreso, sí otorgan esas como cartas para ver esa posible corrección por invasión, ¿sí? Y un ejemplo o un comparativo contra la gráfica de tornado, que es del doble inducción ordinario. Entonces, esta corrección es la única que está exenta del registro, o sea, no lo hace internamente, se hace externamente esta parte. ¿Sí? Pero en dado caso que se requiera, o bueno, siempre la corrección necesaria para el sensor o los sensores profundos como tal, ¿no? En ese aspecto. Y más si es una herramienta más viejita, pues se debe de hacer, forzosamente, ¿no? Bueno, entonces, ahí por ejemplo, si pueden apreciar, ahí tenemos un ejemplo del IT, ¿sí? Y podemos observar en la parte superior, como pueden observar, las curvitas que parece de rojo a negro, y si se alcanza a notar que aparece con el valor de la IT90 y la IT10, ¿no? Como pueden ver, en la parte superior tienen resistividades grandes, altas y separadas, como pueden ver, ¿no? Y aparecen con ese más o menos orden que se logra apreciar. Y ya posteriormente, como observan y que dice casing, y más abajo, todas las curvas totalmente se cierran, ¿sí? Se cierran en ese aspecto. Entonces, como pueden observar, allí está presentándose dos casos un poco diferentes, ¿no? Entonces, ahí explico en esa parte que aparece un poco el orden de esas curvas. Y más abajo, distinto. Entonces, se toma unas lecturas de ese correspondiente IT, ¿sí? Que aparece. Aquí abajito lo pongo, del IT10, con más o menos una medición de 10 ohms metro. Y la RT, o la IT90 de 7, que es esta parte baja que aparece aquí. Porque recuerden que esta parte, bueno, es lo que vemos cómo le está afectando, que todas las curvas están unidas y es prácticamente como si no estuviera una invasión clara allí, ¿no? De acuerdo a ese comportamiento que estamos observando. Como si no tuviera esa invasión. Entonces, como pueden notarlo, vamos a ver qué tanto le está afectando esa posible invasión o el problema también vinculado al lodo de perforación, ¿no? Que está ahí tratando de entrar y no se puede observar como tal, ¿no? Como pueden ver en su parte izquierda aparece el calibrador y el gamma en verde, ¿sí? Aparte de que el gamma se alza un poco, estamos teniendo una zona un poco arcillosa, ¿sí? Como se puede ver. Y el calibrador sí se logra observar ahí un poquito punteado, aparece la barrena y se disminuye levemente el diámetro de agujero. ¿Saben que ese comportamiento significa que hay un qué? ¿Alguien me puede decir? Un enjarre, ¿no? Así es, gracias. Hay un enjarre en esa parte. Sí, como puedes observar, se desarrolló un enjarre.
Entonces se supone que es permeable. El gamma sí se alza un poco diciendo hay algo de suciedad ahí, materia orgánica, obviamente. Es una zona permeable, pero las curvas no lo demuestran, como pueden ver, no lo demuestran, ¿sí? Y a diferencia de la parte de arriba, obviamente, porque está otro aspecto ahí del casing, también ojo, hay que tener cuidado en este aspecto, ¿sí? Entonces pueden ser que se engañe un poquito las curvas que aparezcan muy separadas y altas, digo que puede estar relacionado con, obviamente, como por ejemplo aquí donde dice casing, exactamente aquí, en esta parte intermedia, y las curvas resistivas se alzan fuertemente y se juntan, ¿no? Obviamente porque están detectando a ese material metálico. Uh-huh. Entonces, bueno, estamos observando aquí el comportamiento en esta parte baja y no se logra observar y se supone que el calibrador te está mencionando, mira, se disminuyó el diámetro de agujero, por lo tanto, se supone que es una zona permeable, hay un enjarre allí, ¿no? Entonces vamos a ver qué tanto le afecta a esa roca ese proceso invasivo del fluido, ¿no? Que no se observa claramente allí. Bueno, entonces, por ejemplo, procedemos a hacer el comparativo con la del tornado ordinario de un doble inducción. No sé si la gran mayoría ya lo vio, esta, ¿verdad? Bueno, nosotros ya la vimos, pero no sé si los demás vieron esta corrección como tal, donde hay que ver el diámetro de invasión y obtener las lecturas corregidas del sensor profundo y del sensor somero, o sea, RXO. Y los puntos deben de caer de preferencia en la parte interna del tornado. Como pueden ver, se aprecian aquí las fracciones que ven RXO en la parte superior y RT sobre RID en rojo. Aquí, de acuerdo a la metodología, les digo, unos ya lo vieron, otros no sé, no creo en ese aspecto. Como pueden notar, en el eje X y en el eje Y aparecen las lecturas de los sensores. Entonces, aquí aparecen las medidas que elegimos, ¿sí? Y hacemos la fracción y las metemos o donde entren aquí en el plot. Y aquí en verde aparece el punto más o menos donde cae, ¿sí? Este valor. Como pueden observar, en una formación conductiva, el registro, bueno, el sensor profundo no puede medir demasiado. Si observan, es un valor pequeño y es el más pequeño de los otros dos. Porque recuerden que es un base aceite. Este registro es un base aceite. Entonces, siempre el sensor RXO, ¿sí? Es el que va a observar siempre una alta resistividad. Entonces, una condicionante para que pueda entrar en el plot. Y aparte, si observan en el gráfico, en la parte superior, aparece esto de RXO sobre resistividad del lodo equivalente a 100. Ya es un valor adimensional calibrado para esa medida al usar cierto tipo de lodo. Si eso no aparece por ahí, obviamente corresponde a un valor quizás más alto resistivo con respecto al lodo, ¿no? Entonces, bueno, cuando se procede a esto, se introduce y como pueden observar aquí, ¿sí? En el cociente se elige obviamente la línea aquí azul, que donde dice 2, ¿sí? La más cercana, corresponde a la fracción RXO sobre RT. Y la más cercana obviamente es 2. Por eso aquí en esta parte se pone esto, ¿no? 2. Hay aquí, ¿cuál es que debemos de saber? Es la RT. Y la RT, que corresponde al otro cociente que está acá arriba, ¿sí? Es a la línea cercana de estas en rojo. Y la más cercana es la que dice 1. Y se prolonga, obviamente, esto hasta la parte del origen. La más cercana es 1. Por eso se elige este valor. ¿Sí?
Entonces, lo único que se sustituye es el valor de 7 aquí abajo en el denominador. RID es la 7 ohms metro por 1, pues da lo mismo. O sea, quiere decir que está leyendo bien el sensor profundo. No hay una alteración, te está devolviendo lo mismo. Y ese mismo valor lo sustituimos abajo, aquí, en este otro. Y le agregamos solamente el 7 por 2, pues 14. Y vean quién es el que se altera. Es el sensor somero, ¿no? De acuerdo a esto, como pueden ver. Y el diámetro de invasión supuesto son las líneas punteadas que aparecen aquí y está entre dos medidas y siguen la prolongación hacia la parte superior, entre 40 y 50 pulgadas. O alrededor de 25 pulgadas es lo que empujó el lodo, todo el fluido de formación, ¿no? Esto es lo que indica este tipo de registro, ¿no? O sea, este plot. Y lo estamos haciendo comparativo contra el AIT. Sí, pero no sabemos, para empezar, obviamente, es un equivalente, porque este tipo de gráfico está dado exclusivamente para el doble inducción. Sí, pero la mecánica que ahorita vimos es la misma que se va a repetir y repetir y repetir con los demás gráficos. Entonces, probemos ahora con la del AIT con esta empresa, que ella sí otorga sus gráficos de corrección por invasión. Si observan el gráfico a su izquierda, aparece arriba con un RT igual a 10 ohms metro y un comportamiento ya dado, RXO mayor a RT. ¿Sí? Estos gráficos, por lo menos de esta empresa, ya tiene un estándar de decir, mira, utilízala cuando tienes un valor resistivo verdadero, RT, tanto, y un perfil invasivo como RXO mayor a RT o al revés, porque recuerden que la IT opera en ambos tipos de perfil. Entonces, como pueden observar, y regresando aquí al registro, a lo que se puede notar aquí abajo, es que la curva roja de IT90 está por atrás, o por lo menos se nota un poquito más atrás. ¿Sí? De hecho, aquí se hace un poquito, aquí lo que lo pongo, ¿sí? Que levemente se observa que las someras, las que son un poco en oscuro, son las que sobresalen un poco más. ¿Sí? Y otra cosa, como se está leyendo la RT, ¿sí? La RT, la del IT90 me marca 7 ohms metro y si observan, más o menos llega al ciclo de 10 ohms metro. Se mantiene fija en esta parte. O sea, donde yo quiero hacer la corrección por invasión, me debo de fijar cuánto vale el sensor profundo. Más o menos qué rango resistivo está observando en promedio. Y como pueden ver, está cercano al ciclo de 10 ohms metro. ¿Sí? Repito, el sensor profundo, la IT90 en este caso. Entonces, volviendo al gráfico, se utiliza esa misma que dice acá arriba, RT 10 ohms metro, porque más o menos es ese promedio que está leyendo. Y el perfil invasivo es que el somero es un poco más grande que el RT, que el profundo. Entonces se elige esta carta. Se observan en los ejes, aparece en el eje X la IT30 y la IT90. Aquí hago el comparativo, ¿sí? Que son los mismos anteriores leídos. La IT30, un aproximado de 8 ohms metro, y la IT90, bueno, es el profundo de 7, ¿no? Y está también en el eje Y, se observan, dice IT10 y IT90. ¿Sí? Es muy semejante al tornado de doble inducción. El sensor profundo no debe de ser tan grande, o sea, el denominador, y no va a entrar. ¿Sí? Porque supone que es una formación o este registro se está comportando de manera inductiva. Lodo base aceite o con muy poca salinidad. ¿Sí? Entonces, se observan aquí
las fracciones que están aquí arribita, ¿sí? Que aparecen aquí en el gráfico, y como pueden notar aquí más o menos, se observa, ¿sí? En esta parte baja del gráfico aparece un RT sobre IT90, aquí en la parte izquierda, y es este punto que está aquí, esta fracción, ¿sí? Y en la parte superior, ¿sí? Que está acá arriba, es el otro fraccionario, está en azul, y es RXO sobre RT. O sea, son las líneas azules, hasta eso ya está por color. Y las líneas en rojo son los diámetros de invasión. Entonces se procede lo mismo que hace rato del anterior, se hace el cociente y vean que sale idéntica. El punto sale aquí abajito, aquí están las flechas, y solitos, tanto la interpolación de la línea 2, las azules que están aquí, y las que están en negrito, le pega .97, que prácticamente es un 1. Es la más cercana. O aquí está también directamente la otra, el valor 1 directo, que aparece, no es que está tan chiquito. Y prácticamente sí están midiendo muy parecido a ambos. De hecho, o sea, ambos plots, hasta en eso, coincidieron. Excepto en qué? En el diámetro de invasión. Un poquito allí. Un poquito en este diámetro de invasión. Que son las líneas en rojo, pero el punto más cercano, bueno, hasta eso, pues sí, de hecho sí, sí cierto, es parecido, es de entre los 40 y 50, no es que aquí vamos a quitarle el valor, no sé por qué apareció esto, de 40 y 50, ¿no? Y obviamente un poquito en la parte intermedia, ¿no? 25. En aproximación, ¿sí? De ese diámetro de invasión. Entonces, si observan, o sea, ambos gráficos, ¿sí? Que se evalúa aquí, lo que está comentando, o sea, de lo que estoy aquí poniendo, es que prácticamente los dos están muy, en este caso, muy coherentes, muy parecidos, pero no siempre pasa, ¿eh? Ojo, porque esta del doble inducción, o sea, estamos haciendo la comparativa y es para ese registro viejito, pero recuerden que el IT de repente hace el papel de él y con ciertas condiciones miden, pues prácticamente checa, ¿no? Que sí checa bastante. En este ejemplo, está los dos coincidiendo fuertemente, pero podemos ver que el sensor somero, obviamente, es el que está alterado, porque recuerden que es un lodo base aceite. Por lo tanto, la zona lavada es la que está invadida de este fluido que carece o tiene muy baja salinidad. Por lo tanto, esa medida sale siempre errónea. ¿Sí? Y esta corrección lo que hace es quitar ese efecto del lodo. Y por eso sale más alto siempre. Por lo general es esa regla. Y como pueden ver, sale más alto que la lectura original. Entonces, como pueden ver, ¿qué es lo que está pasando allí? Es que está restringiendo al valor RXO. Sin en cambio, bueno, ahí a consecuencia del comportamiento de la roca, pues no lo permite como tal, ¿no? No se observa tal cual ese proceso invasivo. Pero el sensor somero, el IT10, es más alto. El sensor profundo está leyendo bien. El problemático es el somero, el IT10, el RXO. Entonces, como pueden observar, estas correcciones son fuertes y, bueno, son necesarias. ¿Por qué? Porque cuando se haga un cálculo de saturación, esta medida que se pueda observar, sobre todo en la zona lavada,
te puede alterar el resultado, porque en la zona profunda no hay problema, está bien hecha o está bien leído, es confiable, ¿sí? Porque recuerden que en Archie aparece en el denominador, y si el RT es mucho más alto de lo normal, lo que te va a reducir es la saturación de agua y por lo tanto te va a indicar que hay mayor saturación de hidrocarburos, ¿no? Entonces por eso debe de ir lo mejor limpio posible, ¿sí? Esa medida. Bueno, entonces por ejemplo, sigamos viendo el registro más abajo. Y aquí se presenta otra zona importante, aquí sí lo pueden observar. Lo que está en rojo, que es el calibrador, está mencionando lo mismo, una zona Don en Harry. El gamma se pone un poco más constante, bajo, una zona pues interesante, y las curvas totalmente hacia arriba, elevadas. Entonces se ve el comportamiento que las líneas más oscuras, que son las someras, son las que permanecen altas, pero muy pegaditas, ¿no? Entonces aquí está la medición, tanto del profundo como el RT, el otro, ¿sí? Y el intermedio. Y tiene el mismo perfil con RXO mayor a RT. Pero aquí la medida aumenta, ¿no? De un ciclo de 10 ohms metro, aumentas a un ciclo de 100 ohms metro. Aumenta el ciclo a 100, la lectura. Bueno, si hacemos el comparativo contra el de doble inducción, ¿sí? Procedemos a lo mismo como anteriormente. Aquí están las medidas. Sale un valor, ¿sí? El sensor profundo no se altera. Se está introduciendo aquí más abajo del tornado la medición. Y como pueden observar, el sensor profundo está leyendo bien. El que sigue alterado es el RXO y bastante, ¿sí? Y con un diámetro de invasión que se mantiene semejante al anterior, entre 40 y 50 o en promedio de 25, ¿no? Más o menos 25 pulgadas. Entonces, esto dice la corrección de capa, bueno, perdón, de invasión del doble inducción con este gráfico, ¿no? Pero no tiene algún estándar general. Ahora probemos con la del IT con su versión, ¿sí? Ahora vean que esta carta correctiva por esta empresa, vean que ahora el RT, el sensor profundo, lee hasta el ciclo casi de 100 que les dije. Pues elige esa. Ahí está RT igual a 100. Con el perfil RXO mayor a RT. Y se procede a lo mismo. Aquí están los cocientes. ¿Sí? Y prácticamente es hasta acá, casi no se nota, pero aquí donde está la flechita, aquí a su izquierda abajo, aquí está el punto donde debe de entrar. ¿Sí? Entonces, como pueden observar, prácticamente apenas si entró y da otra vez muy parecido. Pero el diámetro de invasión, obviamente, sí creo que ese es el que cambió. Sí, cambió un poco, ese sí cambió. ¿Sí? Te dice es menos la invasión que se dio. De acuerdo aquí, y sí se nota porque en la línea en rojo que observan son las invasiones y está menor a 20 pulgadas. Por eso, la anterior, te dice de forma muy general. Y se observa que cae entre esos dos líneas que están aquí, si se siguen interpolando. Pero es un poco más confiable esta en este aspecto y es menor. ¿Y cómo se puede observar esto? Porque, bueno, como pueden ver aquí, se ven altas las resistividades, pero no se ven tan separadas. Se pierden y después se juntan. Recuerdan que cuando se separan mucho las curvas, permite observar el cambio de fase de fluidos. Por lo tanto, se supone que el lodo empujó mejor esos flujos
esos fluidos y se puede apreciar el cambio entre ellos. Pero si no se muestran por las curvas, lo impidió. O sea, la roca no lo permite. No es tan fácil que el lodo empuje lo que está ahí adentro, debido a la porosidad, obviamente, ¿no? Y lo que tenga por ahí, ¿no? El cementante u otro tipo de material. Entonces, como pueden observar, en las curvas, y si recuerdan, el doble inducción es el que lo pone en pauta. Si las curvas se separan, son muy grandes en magnitud resistiva, comúnmente se suele decir que la invasión es profunda. O sea, el lodo empujó a más no poder el fluido de formación. Pero si no se observa eso en las curvas, entonces no pasó. No se logró o no logró el lodo barrer todo ese fluido. Y es debido a la porosidad, obviamente, ¿no? Porque ahí está almacenado el fluido y lo que tenga de cementante. ¿Sí? Entonces, como pueden observar en estos ejemplos, el sensor profundo es el que está leyendo bien, no hay problema. ¿Sí? La curva del IT90 está leyendo bien. Por eso es la que se escoge y bueno, es la que se observa que no está alterada. En este caso que estamos haciéndolo, que no le afecta la salinidad de su lodo, en pocas palabras, ¿no? Que no le afecta. Están operando de forma, pues, óptima. Y vean el comportamiento conforme más abajo del registro seguimos, y prácticamente eso es lo mismo. La curva en rojo a veces un poquito se traslapa, un poquito quiere separarse, pero no, se mantiene igual. ¿Qué podrá haber pasado aquí? ¿Alguien me puede comentar? ¿Qué me pueden decir? Sobre la IT10 y la 90 que están juntas. Sí, del comportamiento de todas esas curvas. Porque todo está parejo, todo está parejo. Sin importar, vean al gamma, que está viendo como zonas un poco con materia orgánica y de repente limpias, pero no se le ve el cambio. La formación, algo les está diciendo que algo está ahí de forma muy homogénea, como algo muy constante. Bueno, de que hay agua, lo hay, ¿no? Porque La obviamente, resistividad. ajá, porque no se aprecia algún cambio tan notable. Pero recuerden, si son resistividades, ¿en dónde lo está leyendo? ¿En dónde está el agua? ¿En los poros? Entonces, ¿qué tiene que ver un poquito ahí con ese comportamiento de los poros? ¿Que hay permeabilidad? Bueno, eso no sabemos, no podemos decir algo así, ¿eh? Nunca se adelanten porque no está esa información. Su porosidad, por eso les vuelvo a repetir, piensen de forma geológica, si no desde ahí van a estar mal. De que hay agua, la hay. Pero se observan el rango de esa medición, como ahí aparece escrito, está alrededor de 10, otra vez, ¿no? Ohms metro, la IT90. Hay agua.
salina, pero también la porosidad. Quiero que vean a la curva en azul. A la derecha aparece la escala y lo que significa. Eso lo vamos a ver poco a poco, pero vamos a adelantarnos un poquito. Dice N por, ¿no? Ese es un registro de neutrones e indirectamente te da porosidad. Y pueden ver que la curva se pega hasta atrás, ¿no? Si observan la escala, aparece un menos 0.15. O sea, ese comportamiento en todo el perfil te está diciendo, mira, tú tienes baja porosidad ahí. Ese lo vamos a ir ya complementando poco a poco. Ese registro es nuclear y observa indirectamente porosidad. Y bueno, otra cosa vinculado a ello, me voy a adelantar un poco, índice de hidrógeno. Y es muy poco, muy pobre. Entonces, ahí tanto el perfil, el lodo, no entra con facilidad. Por eso les decía, vean el comportamiento de las curvas. Están planas, parejas, prácticamente en 10 a 1 metro, en un gran espesor, sin importar el cambio de litología que el gamma, por lo menos se logra observar, ¿no? Un poquito de cambio entre la roca, ¿no? Pero no se ve. Está muy parejo. ¿Hay agua? Sí lo hay. Pero lo que no permite mucho el flujo de ese lodo entrar y desplazar a lo que está ahí dentro es la porosidad. Entonces, de cierta manera, no hay un fuerte efecto de invasión. Y porque lo podemos notar en los ejemplos anteriores, como acá, marcaba casi parecido en este caso, o en este que está, desde aquí comienza con el de valor a 10, ¿no? Y prácticamente el gráfico, el punto cae hasta la parte baja del plot, como diciendo, en pocas palabras, no tienes un proceso invasivo tan alto. Igual hasta el doble inducción común te dice esto parecido, está hasta abajo. En el otro ejemplo también aquí, las curvas prácticamente se pegan y te dicen lo mismo y dicen, mira, hasta está peor, casi no hay un proceso invasivo. ¿Sí? La roca no lo permite y aquí peor, ni se ve, nada más en este punto. Aquí, casi en el eje Y, ahí está. Y el mismo diámetro de invasión, pues ahí te lo dice. El proceso invasivo es pobre. Por eso le afecta más al sensor somero, al RXO, porque ahí está entrando el fluido, trata de entrar. Pero la porosidad de la roca no te lo permite. ¿Sí? Por eso les comentaba por qué ven este comportamiento. Porque, ojo, si fuera invadido de agua, la resistividad sería alta o más baja. Resistividad. Exacto, ¿no? Súper más bajo. Y sin en cambio no aparece así. Está en un rango de 10 ohms metro. Está alto. Porque a pesar de que está viendo medio zonas arcillosas arriba y abajo más limpio, el comportamiento es el mismo. Recuerden que si la arcilla está invadida por agua, esas curvas se bajan más. Por eso les repito, los registros resistivos, estos principalmente, son susceptibles a la porosidad.
Ujú. Y vean, aquí el mismo proceso es lo mismo. La interpretación es esta, la misma, de 10 ohms metro el rango, se hace la misma operación y ahora sale un poco más pequeño, vean. El proceso de invasión es pobre, muy pobre. Y el que sale afectado es el RXO. Solita la misma gráfica te lo dice, mira, no tienes una invasión tan notable. Ujú. Pero tu sensor profundo está leyendo bien. Ujú. Por ejemplo, ahora este otro. Vean que el IT aquí ya cambió por completo, ¿no? Ese es otro tipo de pozo. ¿Qué me pueden decir acerca de su porosidad de esta zona, de esta sección de este pozo? ¿Es más poroso? ¿Creen que sea más poroso? ¿Por qué? A ver, dígame por qué. Porque las lecturas del IT no están juntas, no son constantes y en ciertas profundidades se alcanza a distinguir la separación entre ellas. Entonces indica que el, el lodo Ajá. está entrando a la zona. Ok, entonces podemos indicar que quizás la invasión sea intermedia, o sea, ni tan profunda ni tan somera, como que intermedia. Ajá. Sí, ¿no? Puede ser eso, ¿no? Aparte, si observan la curva en rojo, que es la IT90, es la que creo que más se nota, la que más sobresale. La formación, como puede ver en gamma, pues te dice que es algo media consolidada, media, intermedia, pero está muy quebrado el gamma. O sea, hay material también orgánico ahí, ¿no? Pero hasta eso vean el índice, el API que está leyendo el gamma, y realmente está algo bajo, pero hay material orgánico. Ujú. Entonces, por eso ahí en la del detalle parece que se está comportando, si observan, que el IT90 está leyendo más alto en muchos puntos y se comporta obviamente por esta forma, ¿no? El RT mayor a RXO y en unos puntos se iguala. Ujú. Entonces, ese comportamiento se está comportando como, no como un inductivo, como un registro inductivo, sino como es el otro. ¿Cómo es la otra herramienta? El otro registro. Esa formación se está comportando de manera ¿Resistiva? exacto, resistiva. Se está comportando de manera resistiva. Su gamma, o sea, se está comportando el gamma, sí, un poco bajo, pero algo quebrado. Pero se está comportando algo bajo. Uh-huh. Y la curva en rojo del sensor profundo es el que más sobresale. Y como dijo su compañero, exactamente, la invasión está intermedia, no está ni tan profunda ni tampoco tan somera. Y se puede apreciar en unos puntos que sí quizás haya un poco mejor la porosidad que en otros. ¿Mm? Entonces, procedemos a lo mismo, ¿no? Ya sin hacer, bueno, el comparativo con el doble inducción, obviamente no, porque ese gráfico está enfocado para ese tipo de registro. Y vean ahora cómo es el plot. RT, el promedio de 100 ohms metro,
vamos a regresar aquí. Vean que el promedio de lectura de todo el sensor profundo es de 100, ¿no? 1, 10 y 100. El promedio es de 100 ohms metro. Por eso se elige esta carta. RT igual a 100. Y el perfil que observan es RT mayor a RXO. Entonces, como pueden ver, se está comportando, como su compañera, como un registro o una formación resistiva, como un doble lateral, ¿no? Que lo puede leer así. Y como pueden ver, al meter aquí la misma temática, la mecánica la misma, el sensor profundo es el que lee más a todos, ¿sí? Y vean quién se altera ahora. Ambos, ¿no? Pero más el profundo. Si uno hiciera un cálculo de saturación de entrada con 200, tienes un error. ¿Sí? En dado caso hay que preguntar si ya se hizo o no se hizo esa cosa, ¿no? Esa corrección. Y vean dónde cae el puntito. Aquí donde están las flechas más o menos se ve. Y es una invasión intermedia. No está tan grande exactamente. ¿Sí? Más o menos alcanza el promedio de 40 o intermedio, 40 pulgadas. El mismo gráfico te lo está arrojando, ¿no? Y se alteran los dos, pero más el sensor profundo. Y porque es el que está siendo más afectado en la zona virgen. Que no se permite observar eso. Entonces, como está leyendo de esta manera, como un doble lateral, pues aplicamos esto. Ya recuerdan este gráfico que de quién es. Ahí lo dice, ¿no? ¿Es el gráfico de quién? De un doble lateral lock. Y como pueden observar ahí, el numerador que es el profundo es el más grandote. El cociente aquí aparece. Lo pueden ver. Siempre el denominador es el chiquito. Hacemos lo mismo, lo introducimos. Y aquí donde está este punto en verde, ¿sí? Es donde cae con la misma mecánica. Y vean, ¿quién sale alterado? Otra vez, el profundo. Pero este gráfico es un doble lateral como tal, no corresponde a una IT, solamente se está haciendo la comparación, pero te está indicando lo mismo. Mira, el que se altera es el profundo, más que el somero. Y en profundidad de invasión es semejante, es intermedia, no es tan profunda. Entonces, como pueden ver, por eso es importante en parte que vean un poquito las curvas y cómo se comportan. Y más o menos les está vinculando la porosidad, porque este registro o estos registros resistivos son susceptibles a ella. ¿Sí? Por ejemplo, este otro, creo que se ve muy claro las cosas, ¿no? ¿Qué clase de invasión me dirían ustedes?
muy profunda, no tan somera, intermedia. ¿Podría ser intermedia? Probablemente. ¿Qué me pueden decir acerca de las curvas que observan restivamente en la parte superior donde dice más compacto y abajo? Porque el gamma te está marcando, mira, tienes una sección bien consolidada. ¿Y qué es lo que está cambiando dentro de la roca? Las curvas restivas le están diciendo que está cambiando. La porosidad. Así es, gracias, es la porosidad, porque como pueden ver arriba, dice más compacto, las curvas se pegan y se alzan. No permite una invasión tan obvia. Abajo es diferente. Se abren. Dejan observar el posible cambio de fase de fluido. Y se observa que la IT10 es la más alta que la roja, la IT90. Podremos decir que quizás sea una invasión, yo creo, profunda, más profunda. O sea, el lodo logró penetrar más. ¿Sí? ¿Sí? Y el promedio de esta zona es más o menos de 1, 10, 100, ¿no? Más o menos. Está entre 10 y 100 del sensor profundo, el rojo. Y se acerca un poquito más al 10 y como que se va hacia el rango de 100. Porque recuerden que las cartas nomás tienen ese valor. Entonces vamos a ver. Y bien, se escoge la de 10. Con el comportamiento habitual que vimos ya, esta carta ya la conocida. Y vean que donde están las flechas, aumentó ahora, ¿qué? La profundidad de invasión. La línea más o menos en rojo pega en 50 pulgadas, promedio de 25. ¿Sí? Pues, o sea, más o menos intermedia a profunda. ¿Sí? Y vean quién se altera. Como tiene este perfil, pues es el somero. Porque es el que sale más alto. Entonces, esa roca en ese punto, o en esta sección, se observa que tiene mejor la porosidad que arriba. Y permite que se invada. Por lo tanto, desplaza más a tu fluido de formación. ¿Sí? Y en la parte de abajo igual. Si hubiera mayor cantidad de agua, ese mismo comportamiento estaría más hacia su izquierda, o sea, con valores más bajos. Pero si se va yendo hacia la derecha, no hay tal grado de agua. ¿Sí? ¿Sí me explicó? Sí. Ok. Bueno. Y aquí se hace el comparativo contra la de doble inducción. Y vean que ahora el puntito se desplaza hacia la parte arriba, de acá arriba, ¿no? Donde están estas líneas en verde. O sea, se observa que la invasión fue más profunda. El punto se desplaza hacia arriba y más al centro de esta plot. Te está indicando eso. Porque aquí los números te dicen 60, 70, 80. O sea, hay una invasión más grande. Y vean cómo esta otorga también su valor, ¿no? Y te dice el sensor profundo prácticamente está leyendo bien, ¿sí? En promedio, pero el sensor somero no. O sea, aquí se ve más palpable y más clara la invasión profunda para él. ¿Sí? Entonces, ven cómo el problema de la invasión, el perfil invasivo del lodo, cómo perturba mucho el comportamiento de lectura. Vean, y más abajo se sigue igual.
Y el gamma que les está diciendo que su formación es muy Limpia. ¿y qué otra cosa? Así es, más homogénea en ese sentido del grano, un poco más consolidado, pero tiene porosidad hasta eso. Vean cómo el comportamiento de las curvas se vuelve a presentar separado, se aprecia bien claro, y que la porosidad sí le ayuda bastante. Y el mismo perfil anterior, lo mismo. Por eso, si se lo permite el yacimiento, la interpretación de cierta manera es rápida o más simple. Pero si no, la geología hace todo un caos, se vuelve más tedioso. Entonces, como pueden ver, lo mismo, pues ya no procedí a hacer la misma interpretación, ¿no? Porque es prácticamente igual, ¿sí? Cuando ustedes noten este tipo de comportamiento, tanto con el doble inducción, ¿sí? Principalmente con inductivos, comúnmente se relaciona con una invasión profunda. O sea, profunda en el sentido de que el lodo logró entrar y desplazó al fluido. Pero ¿quién lo permite? La porosidad. Si no, no. Nada que ver con permeabilidad, ¿eh? Nada, eso, nada que ver. Eso es una propiedad que se obtiene después. Porque puede ser que sea tu roca porosa, pero no permeable. Por eso no comenten o no se adelanten algo así. Y bueno, ahora veamos otro ejemplo. Este es otro por ahí, como pueden ver, y de otro registro. Vean que son muy semejantes. El AIT, ya saben que les brinda, que lo vieron por ahí, lo llevé, les brinda, el Slumberger por lo menos, la invasión en la imagen, ¿no? Ahí se aprecia, exactamente. Y obviamente, si lo ven a detalle, aparecen ya los diámetros arriba, aquí en esta parte superior, más o menos. Te va a dar un diámetro invasivo. O sea, esta supuestamente, como que la tiene procesada para el Slumberger, ya lo lanza, ¿no? Si es que lo tiene, si no, no. Sí, les ahorra ese paso, ¿no? Entonces, como pueden observar en la parte roja, pues ya saben qué es, ¿no? ¿Qué es? ¿Qué le está indicando el rojo? ¿Qué les está indicando el rojo? La línea roja, la que está del lado izquierdo. No, la imagen en rojo de color. El hidrocarburo. Así es, ¿no? El hidrocarburo y en azul el agua. Por eso ven así las curvotas que responden a eso. Pero es inductivo, por eso no se alza tanto. Y las curvas conductivas les ayudan a ver qué tan salada está el agua. ¿Sí? Porque debe de conducir rápidamente. ¿Sí? Si hay una resistividad muy baja, la conductividad es más que, Más alto. así es, más alto, más salino. ¿Sí? Eso es lo que deben de recordar con esas curvas conductivas, si es que aparecen, ¿no? Entonces, vean aquí más o menos les está dando un valor aproximado de invasión en este punto que pongo, entre 10 y 50, ¿no? Con esta lectura. ¿Sí? Y el IT, por lo que se nota, la curva en rojo es la que se ve más. Entonces se está comportando de manera resistiva. Como que el RT está ganando. Pero se ve de repente que es la curva de IT 60 y de repente la 90. Si hay un ligero problema quizás salino allí. ¿Sí? Pero bueno.
procedemos a esa manera resistiva, un comparativo con la doble lateral, y cae en este punto, ¿sí? Las lecturas aquí están, y me da estos dos valores, de que el profundo es el que está alterado, ¿sí? Y más o menos tiene un perfil invasivo de alrededor de 20 pulgadas. No es tan grande. Más o menos salió en el rango. Ahora vemos con la carta correspondiente, ¿no? Más o menos la más cercana es de 10 ohms metros. Recordamos aquí, vamos a ver. Se observa en la escala, es lineal. Cada cuarto, ¿cuánto vale? Vale 20, ¿no? Son 10 cuadros a 220. Entonces, más o menos, el promedio es el de 10 del sensor profundo. ¿Sí? Aquí hacemos el comparativo, lo mismo. Ven que se altera el profundo. Para eso, obviamente, en el caso de cómo hacemos la comparativa con la de otra del doble lateral, obviamente aquí no se mueve mucho esto. Está muy semejante, está parejo. Y hasta la RXO está leyendo igual. O sea, vean aquí el resultado, a diferencia de hacer el comparativo con esta, obviamente, te dice, mira, ojo, está leyendo bien. Ambos sensores están leyendo bien. ¿Sí? Y como pueden ver, el diámetro de invasión cae por este punto que aparece aquí y en rojo. Y seguimos la tendencia, está un poco por encima de 30. 30, 40. Y aquí abajo lo pongo, ¿no? Está entre 30 y 40, más o menos el que habíamos leído de acuerdo a la imagen del IT. Lo voy a hacer más grande. Como pueden ver aquí, si se logra apreciar, más o menos tiene ese rango, que es el que pongo acá. Más o menos tiene ese rango de invasión. Entonces, como pueden cerciorarse, Schlumberger, si aparece el registro de Schlumberger así, ellos ya te brindan el perfil de diámetro de invasión, más no la curva corregida por ese problema, ¿eh? Pero te dan el perfil invasivo si aparece la imagen. ¿Sí? O sea, ya nos ahorraron ese paso. Por eso los registros en cuestión de compañías, dependiendo si es uno de este estilo IT, pues o sea, las compañías más conocidas son las que otorgan ya mejor la corrección. Porque se van a alguna otra, no creo. Por eso dan las cartas en su debido caso, ¿no? Y bueno, pues sí, realmente resultó. Y vean que podemos proceder y más en la imagen aquí del registro, vean, pero totalmente invasivo, invadido ¿de qué? De hidrocarburo, pero no lo nota, ¿verdad? No se nota. Las curvas, ¿qué dirían? Están bien, ¿qué? Bien pegadas, ¿no? Y juntas y bajas, pero por la escala, que es lineal. ¿Sí? También al ver un registro así, vean su escala. Por eso como que se ve que no hubiera invasión. Pero cada cuadro te vale 20 ohms metro. Entonces está leyendo ahí de 20 a 40. Y ahí más abajo, ya se perdió. Aquí abajo. Está altísimo. O sea, se está comportando como aquí lo puse, con un perfil resistivo. Sí, o sea, vean cómo la geología de este pozo, pues sinceramente te lo permite ver, ¿no? Y la imagen les ayuda bastante.
Casi todo el perfil está invadido. Todo. ¿Mm? Aquí se muestran las lecturas. ¿Sí? Y se observa que es la más alta, la profunda. ¿Sí? Se procede igual con el comparativo con la doble lateral. Y pues sí, sale más o menos afectada, con un diámetro de invasión algo grande, 20 a 30 pulgadas. ¿Sí? Y lo podemos notar en el color, aquí más o menos, como pueden ver, aquí aparece. ¿Sí? De 0 a 90, la profundidad. Más o menos se observa el patrón que se repite en el diámetro de invasión. Va oscilando, pero casi tiene ese rango. Entre 10, más o menos entre el valor de aquí, entre 20 a 30 más o menos. Y así se sigue, ¿no? Y aquí, por ejemplo, procedemos más abajo del pozo y miren qué pasó. Ahora se invirtió ¿quién? Una curva, ¿no? Vean cómo en la parte superior está al revés. Y en la parte baja cambió. ¿Qué creen que haya cambiado? ¿A qué se debe ese efecto? ¿Qué creen que cambió? Algo en el fluido cambió. ¿Qué creen que sea? ¿Qué cambió ahí? Puede ser hidrocarburos con combinación, bueno, con agua, presencia de agua, o Algo le pasó al agua, probablemente, en combinación sí con ese fluido, pero hay una sustancia que está haciendo la diferencia. la sal también, podría ser. Sí, de hecho es la sal. Porque vean las curvas conductivas. En unos puntos brincan demasiado, ¿no? Arriba. Y en otros también un poco más altas. Entonces, se supone que en esa zona la sal es mejor, ¿no? Se vuelve más conductivo. Y en otros, totalmente se pega a cero. O sea, diciendo, ahí casi no hay sal. Le cuesta trabajo pasar a la corriente. Entonces, algo le sucedió, como les comenté, como dijeron, al fluido, a ese combinado, tiene que ver la sal. Recuerden que si se comporta a su lodo en comparativa con el agua de formación más dulce, estaría leyendo como un registro inductivo netamente. RXO más alto que el RT. ¿Sí o no? Sí, profe. Y se observa ahí el cambio drástico, que la IT10 es la que sobresale más al profundo. O sea, aquí arriba, en esa sección de pozo, aquí en esta otra, el comportamiento es netamente más resistivo. ¿Sí?
Y obviamente tiene que ver con la porosidad y cosas así. Pero en este no. Es más conductivo. Tiene que ver también con esa salinidad del fluido, ese contraste salino. Y la porosidad, por lo que se ve, cambió bastante. Por algo aquí está más saturado, ¿no? Tiene que ver también parte con eso. Sí, lo permite. No tenemos información de otros registros que den porosidad, pero eso es lo que podemos, por lo menos, intuir, ¿no? Entonces, ¿ven cómo cambia drásticamente la formación de un punto a otro? Por esa razón, el AITE entra, porque puede ver de las dos formas, sustituyendo a un resistivo. Y hacemos lo mismo otra vez. Procedemos con la línea, con la carta de invasiva, RT10, con ese comportamiento, las medidas. Obviamente el que sale alterado, en parte son ambos, ¿sí? Pero más un poquito casi parecida la tendencia del somero y el profundo. Y podemos ver que la invasión ronda más o menos entre los 90. Aquí donde están las flechitas y siguen la tendencia y pega por el 90, 100, ¿no? Un poquito más alto. Bueno, en promedio, pues está aquí en el 45, ¿no? En promedio. Y de hecho responde a esto, como pueden observar en la imagen, esto que aparece como simétrico, si observan esta línea oscura, ¿no? Es su diámetro de invasión. Y se ve que es grande, ¿no? Aquí está la medida también, aquí arribita, aquí está, perdón, en la escala. Es grande la invasión. O sea, puede penetrar rápidamente el fluido de formación, barriendo lo que está por ahí, ¿no? El lodo barriendo al de formación. Sí. Y bueno, ya después el comparativo contra el doble inducción, la del tornado, y hasta se sale. Y es el comportamiento típico cuando se sale, de que tiene alto proceso de invasivo, más allá de los 100 pulgadas. ¿Sí? ¿Alguna pregunta de estos ejemplos? Pues por ahora creo que no. No, por el momento no. Ok. Entonces se dan cuenta cómo el mismo proceso de invasión, o sea, está vinculado también con la roca, que es porosa o no. Si se abren es porque la porosidad lo permite. Si no, quiere decir que algo está sucediendo con la porosidad y o la salinidad, por eso están las curvas conductivas. Aquí vimos los dos ejemplos con imagen del AIT y sin la imagen. Y por eso algunas compañías otorgan estos plots, no todas. El Schlumberger hasta la fecha yo no sé cuál sea, pero por lo menos saca con la imagen. Y esto pues, te ayuda en parte, pero no te dice la corrección, obviamente no aparece, ¿no? En el procesado, lo que lo hace, que la RT ya esté corregida, a menos que lo digan. ¿Sí? Para eso hay que ver, en dado caso, qué les están otorgando, qué aparece o qué se pide. Ya lo demás es una interpretación. Entonces, todos los registros no se salvan de esto, porque la roca moja, o sea, se moja por el lodo de perforación, y si lo permite su porosidad, pues va a entrar, si no, no. Por eso hacen que las curvas resistivas se alcen o se peguen, el comportamiento habitual. ¿Sí? Como ven.
Entonces ahora vamos a ver al otro, al HRLA, que es su equivalente. Su equivalente. Estas presentaciones ya están arriba, ¿eh? Ya están ahí arribita. Es más corto. ¿Sí lo ven? Sí. Bueno, este HRLA que les había comentado es como la siguiente generación del doble lateral. ¿Sí? Del doble lateral lock que tiene 3 curvas, este posee 5. ¿Sí? Y es exclusivamente para lodo base agua. ¿Sí? Para formaciones muy resistivas. Lo pueden observar allí que se logra apreciar. Vamos a verlo un poco más cercano. ¿Sí? Vean que aparecen ahí sus curvas en color. Y la RLA1 es la somera, la RXO. Y la RLA5 es la profunda, la RT. Todas miden RT, es su equivalente a la IT. Excepto que aquí le agregaron resistividad de lodo y de la zona invadida en otro color. Y la resistividad verdadera, RT, HRLT, ¿no? O sea, esas curvas no siempre aparecen. Depende el procesado. ¿Sí? Entonces, como pueden ver, depende de lo que a veces uno quiera observar o lo que requieran. Como pueden notar, el comportamiento del registro es casi el color rojo, ¿no? El dominante. Perdón. ¿Sí? Es la primera curva que aparece. ¿Sí o no? Sí. Entonces tiene el típico comportamiento de RT mayor a RXO. Por eso lo pongo ahí a la derecha, ¿no? El típico comportamiento. Su gama, como pueden observar, es un material pues algo sucio y algo limpio. El calibrador me está diciendo que hay problemas de diámetro de agujero. Se ve claro, ¿no? En la parte de arriba. Se abre demasiado. Entonces, vamos a ver cómo afecta la invasión. ¿Sí? Entonces, como pueden ver, RT mayor a RXO, a todas las demás, con ese orden. ¿Sí? Y vean que aparece, si lo quieren leer, la resistividad de su lodo, cuánto es. Este, por ejemplo, si lo otorga. No todos los registros aparecen. Entonces, la carta de invasión de este tipo de herramienta o de registro HRLA, es el arreglo resistivo, es igualito al doble lateral ordinario para formaciones resistivas. Y vean que ahí está el ejemplo. Se procede las lecturas de acá arriba correspondientes. ¿Sí? Y aquí aparecen las lecturas más o menos que le está otorgando al hacer la corrección, ¿no? El sensor profundo prácticamente, si está leyendo un poco mal, ¿sí? Y el RXO, pues, ¿no? Está muy bien. ¿Sí? Con un diámetro de invasión promedio de 20 pulgadas, entre 30 y 40, y cae justamente en este punto, ¿sí? Del gráfico de moño, ¿no? Del doble lateral. O sea, la corrección por invasión de estos registros es para corregir al profundo. Más, principalmente, que al somero. ¿Sí? Porque recuerden que vamos a calcular una saturación. Así de simple, la mecánica es como el anterior, lo mismo. Y como pegó en este punto, más abajo del moño, claramente te está diciendo que no hay una invasión tan obvia, ¿no? No lo está permitiendo tan rápidamente. Sí, se confirma, más o menos está en ese rango. Y son las líneas en punteado que aparecen aquí de 20, la más cercana, a 30. ¿Y qué es lo que dice aquí abajo? Nada más.
Vean, procedemos a este otro semejante y vean que la formación de este ejemplo ahora del gamma está pero muy grande. Bueno, no tanto, viene hasta 0,50, pero eso ya es, el comportamiento es de materia muy orgánica, ¿no? Pero vean el comportamiento de las curvas resistivas. Obedece al mismo orden el anterior. La roja, la HRLA5, es la mayor a todas. Y ligeramente aparece la resistividad verdadera. Y si observan es un poco más alta. Si se logra ver, ¿no? Ligeramente más alta. ¿Sí? Entonces, más o menos la lectura de ese profundo, ¿sí? Que debe de aparecer, más o menos, sale entre 2, 2.5. Procedemos aquí al valor, miren, aquí está, de 2.5 del profundo, y los otros, y el valor sale ligeramente más alto, con trabajos llega a 1, nada más 1 ohms de diferencia, 3.5. Con un diámetro de invasión, pues algo considerable. ¿Y qué creen? La curvita en rojo está aquí, que dice resistividad verdadera, RT, true, te lo confirma. Dice, ligeramente está más alto, por 1, de cierta manera. Entonces, ¿qué descubrimos? O sea, este registro, si aparece esa curva que dice HRL, True Resistivity, es la corrección que te la brinda. Si hay un cálculo, debes de tomarla con esa medida. Si no, pues hay que hacer la corrección. ¿Ven? Ahí está el ejemplo claro. ¿Podría repetirlo, profe, por favor? De que esta curva que aparece en rojo, otra vez, que aparece en rojo aquí, si aparece, es la resistividad verdadera corregida por invasión, que dice True Resistivity, si aparece con este registro. ¿Sí? Si no, hay que proceder a la Gracias. corrección. Si de nada, hay que proceder a la corrección por invasión. Y vean que la carta no te dijo mentiras, te lo confirmó. Está bien. Difieren con trabajos nada más de un ohm. Está bien, o sea, lo que está aquí dándote el registro es verdad. Esta es la corregida. Este también es deslumbre, y por eso les digo que es pues mejor si aparecen ellos, ¿no? Te brindan ya correcciones que uno se evita. El problema. Y la carta se opera para este tipo de registro o este arreglo multilateral. Ahí sí no hay otro. Sí hay unas parecidas, pero es referente al diámetro de agujero. Pero no se utilizan mucho hasta cierto punto, a menos que el problema sea muy drástico. Menos no. Se cumple mejor esta, la de invasión. Sí. Entonces, como pueden ver, por ejemplo, este otro ejemplo aparece otra vez en la curva. La True Resistivity. Y otra cosa curiosa, estamos en una formación baja resistivamente, ven, hasta 20. Sin en cambio, están operando a uno de estos, ¿no? Recuerden que son para formaciones resistivas. El gamma te dice, mira, estoy viendo material orgánico, contaminado, radioactivo, aunque está pequeño de 0,50, pero así te lo está mostrando, ¿no? Y sin en cambio, Profe, sí, ¿en qué valor se considera ya un gamma ray alto? por encima de los 75, de preferencia 70 por encima de eso, o sea, por lo menos en ese grado API, vean que está por debajo del 50, ¿no? 40 quizás. O sea, sí es considerable sucio, pero no a tal grado.
O sea, sucio en el sentido de que ya te esté marcando por encima de el promedio de 75, 70 o hasta 50 más alto. Gracias. De nada. Ahí sí depende mucho de la formación, ¿no? En la información que brinden o se sepa geológicamente, ¿no? En ese aspecto. Ujú. Entonces, como pueden ver, el comportamiento prácticamente es el mismo que el anterior. Ujú. Y bueno, ahorita todavía vamos a ir procediendo para ver el tipo de roca, porque ella está acompañada con registros nucleares, como ven a su derecha. Y bueno, lo que están viendo es una arena invadida. Pero bueno, eso lo vamos a ver después. Y con mucho material orgánico. Ujú. Eso, ¿a qué podría ser? Quizás el cementante, ¿no? Geológicamente podemos decir varias cosas. Pero si el gamma aparece pequeño, quiere decir que quizás sea en el cementante, ¿no? De esa arena, que tenga material arcilloso. Puede hacerlo. Entonces, bueno, se procede al mismo problema de la invasión, corregirlo o ver o corroborarlo. Y cae casi en lo mismo que el anterior aquí, cerquita como el otro. Y vean que es lo mismo prácticamente, ¿no? La lectura difiere por uno metro. ¿Sí? Y aquí lo podemos ver de nuevo cuenta en el registro. La curva verdadera del RTI corregido difiere del 1. Uh-huh. Muy poca diferencia, pero hace mucho, esa diferencia la hace demasiado fuerte al momento de calcular una saturación. Uh-huh. Muy. Y bueno, ahora en este último, y el comportamiento sigue manteniéndose casi idéntico el problema. Como pueden observar, el calibrador aquí, cuando muestra un problema de diámetro de agujero más alto, o sea, más grande, una caverna o algo, vean cómo el gamma se echa hacia atrás. ¿Por qué se echa hacia atrás el gamma? ¿Alguien me puede decir? Pregunta de examen. Por un derrumbe. O sea, sí. Sí, pero ¿qué le pasó al gamma? ¿Por qué él se bajó en la medida? Puede ser porque esa zona no tiene porosidad. Bueno, esa sección. No, sí tiene porosidad, pero ¿qué le afectó al gamma? ¿Por qué te dice que el diámetro de agujero aumentó y el gamma disminuyó? ¿De qué se invadió? ¿Del fluido? Así es, ¿de qué fluido estamos hablando? De lodo, ¿no? Así es, del lodo. ¿Están de acuerdo que se invade de lodo? Se incrementa la densidad de esa zona.
Entonces, el gamma, ¿qué disminuye? ¿Qué disminuye en el registro gamma? La resistividad. No, él no ve eso. La cantidad de arcilla, ¿no? No, tampoco. La radioactividad que detecta, profe. Sí es, gracias, es la radiactividad. Los rayos gamma se pierden, se los come el lodo. Por lo tanto, el gamma te dice, yo estoy viendo algo limpio. Pero no es cierto, le afectó el fluido. Y las curvas resistivas, como pueden ver, ¿qué les pasó? Bajan un poco, ¿no? Justamente en la zona donde está el derrumbe. O esta oquedad. ¿Sí? Porque se incrementa, en dado caso, el contenido de agua, vinculado también al lodo, que tiene agua. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, allí tiene ese efectote, se ve muy notorio aquí. Y arriba y abajo está muy parejo, muy igual. Y ya se observan aquí en línea recta y el gamma ya ni aparece, es porque ya no hay lectura. Y pasa en todos, ¿no? En todos los registros que ven aquí, las líneas rectas. Ya no hay lectura ahí. O sea que eso ya ni lo toman en cuenta. Y bueno, aquí la descripción de lo que está leyendo y vean que obviamente el profundo es casi idéntico. Tenemos una arena por acá. Idéntico al comportamiento que las anteriores. Y se procede a lo mismo y pasa muy semejante el resultado. Se confirma. ¿Sí? Y vean otra parte de este pozo y vean ahora una sección bien errática. Está quebrado, está quebrado. Ahí casi se traslapan todas las curvas y se ve más la azul. Un poquito más la azulita. ¿Sí? Y estos picos estarían indicando probablemente algo. Porque están afectando nada más al sensor que ve la zona somera. La RXO. ¿Sí? Más no al profundo. Si observan el profundo, el RLA5 y la Resistivity True, bueno, True Resistivity, la que aparece ahí, es la que también está alterada, es la que creo que se nota más, la True Resistivity, ante la 5, que esa prácticamente se pierde porque no se ve. Sí, se afecta un poco el profundo y semejante al somero. Pero tiene el comportamiento que ahí se describe. De repente el rojo gana y de repente el azul gana. ¿Sí? Pero se muestra muy, muy sucia la línea, o sea, quebrada, la resistiva. Entonces procedemos a la invasión y prácticamente también es muy semejante. De 3 a 3.6 ohms metro. Y dirán, ¿qué pasó entonces? ¿Qué tiene esto? Probablemente está observando un fracturamiento o algo vinculado tanto en la superficie de la pared del pozo y quizás en la profundidad, un poco más adentro. Porque nada más a lo que se ve, estos dos son los únicos que están alterados. ¿Sí? Y recuerden que uno mide la pared de pozo, el RXO, y el otro un poco más profundo. Y son los únicos que se alteran allí. Los demás no se ven.
Y arriba cambia totalmente el comportamiento habitual. Y el rojo es el más alto. ¿Cómo ven? ¿Alguna pregunta? Por el momento no. ¿No? Ok, entonces como podemos ver en resumen, en parte, la corrección de invasión con los ejemplos que vieron se corrobora con los plots y con la misma medida del registro que otorga, debe de hacerse. Si se conoce, por lo menos si el registro te brinda esa lectura corregida, si no, hay que hacerla. En los registros viejos es forzoso hacerlo. En estos medio modernos, pues a veces traen esto, ¿sí? Pero no siempre. Pero sobre todo en la interpretación de cómo reaccionan ante la invasión, si se abren, si lo permite la porosidad de la roca, si no, no. ¿Mm? Y de cierta manera les está mismo el registro, las curvas les dice un poco cómo es esa condición de cómo barre el lodo adentro y entra la formación, pero si lo permite, tu porosidad. ¿Sí? Y recuerden, el AIT observa en ambos perfiles, lodo base agua y base aceite. Este, nada más, base agua. Uh-huh. ¿Alguna otra pregunta? No. Ah, bueno. ¿Puede repetir lo último, profesor? O sea, que el AIT es en base lodo y base agua. Ajá, él puede leer en ambos perfiles, base aceite y base agua. Por eso tienen los dos comportamientos. Y este, el HRLA, solamente en lodo base agua para formaciones resistivas. Gracias. De nada. ¿Alguna otra duda? ¿No? Bueno, pues quienes aquí le dejamos. ¿Sí? Aquí le dejamos, si gustan. Estas presentaciones están arriba, ¿eh? Ya lo pueden ahí descargar. Porque luego, bueno, se llegan a borrar o algo, mejor descárguenlas, ¿no? Gracias. Gracias, profe. Ahí nos Profe, vemos la otra semana. Sí, gracias. Gracias.